Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en nuestro curso bíblico sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Y hoy de una manera especial queremos estudiar el último versículo de esta situación, ¿verdad?, en que la historia de Absalón, en que Amón ultraja a su hermana Tamar. Es decir, la primera parte antes de la muerte de Amón, porque este capítulo 13 continuará con la segunda parte desde el versículo 23 hasta el final, que será en el versículo 39. Entonces, la primera parte hoy estamos concluyendo con este versículo 22. Absalón no dirigió palabra a su hermano Amón, ni buena ni mala, porque Absalón odiaba a Amón por haber violado a su hermana Tamar. Bueno, dentro de esta historia que estamos nosotros estudiando y estamos queriendo saber sobre todo el sentido teológico. El sentido histórico también vamos a ver, no hay ningún problema. Son situaciones que suceden. Cuando hablamos nosotros de historia dentro de la Biblia, en realidad es la historia que sucede en el día a día en nuestra propia vida. Pudo haber sucedido como pudo no haber sucedido en la vida real de estos personajes que hoy se nos presentan aquí en la Biblia. No hay así ningún material directamente que nos pueda certificar lo que la Biblia en un sentido teológico nos presenta como pedagogía y enseñanza. En nuestro sentido histórico, en nuestra vida del día a día. Es decir, queridos amigos, la verdadera historia es la historia que nosotros vamos realizando en el día a día. Pero así como sucede, porque entonces también pudo haber sucedido tranquilamente en tiempos pasados, o mejor dicho, sucedieron también antiguamente, como también continúan sucediendo. Y seguramente que seguirán sucediendo también. Por eso es que tenemos que estar atentos cuando leemos la Biblia, tenemos que entrar en el sentido teológico profundo, pero para eso necesitamos estudiar, para eso necesitamos hacer una buena exégesis. Absalón no dirigió palabra a Amón, ni buena ni mala, porque Absalón odiaba a Amón por haber violado a su hermana Tamar. Entonces, en familia, por una situación bastante negativa, la situación de que Amón violó a la hermana. Y Absalón es hermano de padre y de madre con Tamar. Amón es solamente hermano de Absalón y de Tamar de parte de David, es decir, de padre, hermanos de padre. El relato muestra ahora el silencio estratégico de Absalón. Tras la ira estéril de David, y en ella lleva el af, decíamos, de parte de David, pero era un Arasunurei, ¿entendiste? Arasunurei, pero ape doy la realidad, no ya pues va a David, y entonces es una ira estéril de parte de David. Entonces Absalón calla, eso se dice el hashá, no por indiferencia, sino por decisión calculada, o quininia, o quineteoe. ¿Por qué? Porque no quiere destruir tampoco la familia, tiene miedo. El texto insiste aquí y dice, ni buena ni mala, ni buena ni mala. De iri palabra y ponate una palabra y vaya, subrayando una neutralidad aparente que esconde resolución. Es decir, de iríamos yepemba bebé a ellos coma veña cabeza lo yapota de iritemba bebé ni poná ni vaya, pero a ella ña came ore coma o calcular vaya pota coarire. Y entonces esta narración contrapone estos dos silencios, o lo bueno o lo malo. Y entonces, con ese silencio nos está diciendo que Absalón ya ha tomado una decisión. Entonces, él ha obrado quininia. Ahí está. Lleva.
hoy cuá, imagina calcular, imagina eva ya pota. Añade muchas veces pensar en tema mañana ya escena, veces lento mañana de en su en cualquier momento ya puedan dejar cualquier virore. Y entonces, mientras el primero hiere, el segundo acumula. El primero hiere, es decir, Amón, al violar, está hiriendo toda la dignidad y le hace saltar, ¿verdad?, al fusible, por decir así. Ya no ahí. Pero el otro va acumulando odio, va acumulando negatividad y maldad. Porque en de ir en va a ver, pero en el momento exacto, kumbara kayaya como ese felino, pas, o potan de manera ya, ñando una llévate a reikua, una nica tu mareña defende. La mención explícita del odio, el siná, revela que el corazón ya ha tomado una decisión. La palabra se suspende para dar paso al tiempo donde el rencor madura. Ahí está. Oñemoquinetea lleva como si fuese nada, pero sin embargo se va acumulando. Ojo, ese, en vez de caturoña acumular, o calcular, a veces todos los detalles, vaya a potas, esa vaya a potas. Por lo tanto, teológicamente, este versículo muestra cómo la ausencia de justicia pública traslada la respuesta al ámbito privado, incubando de esta manera la violencia futura, es decir, la justicia por las propias manos. Queridos amigos, históricamente lo que pudo haber sucedido entre Absalón y Amón y con esta familia, puede ser que sí, puede ser que no, pero a ver, y poner la ausencia de la justicia pública. Ausencia de justicia pública, es decir, hay muchos que quedan impunes, sabiendo muy bien, con datos demasiado precisos y con la realidad que se nota y que se ve. Pero aquí. Y entonces eso es lo que acumula, queridos amigos, dice, en el ámbito del corazón, en lo privado, dice aquí, ¿verdad? Incubando una violencia futura y una violencia con las famosas manos propias, ¿verdad? Querer hacer justicia, porque hay una ausencia de justicia pública. Volvemos enseguida con más. Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, estamos meditando este capítulo tan interesante, el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Hoy es el versículo 22. Decíamos que con este versículo 22 estamos terminando esta primera parte de la narración del capítulo 13. Aquí tenemos el problema de Amón que ultraja a su hermana Tamar. Belleza, imagina con las consecuencias. Aquí ya hemos introducido otros personajes. El rey David, hoy qué maguri. No ya pueden baebe, o hendú, o ella, o oñembotado. Después, y eso es lo que nosotros estábamos diciendo, que se refiere a la justicia pública. Justicia pública. Inacción, total inacción de la justicia pública. El rey David, ¿se acuerdan? El rey de por sí era el que se ponía a la puerta de la ciudad, a ver cuántos asados y le quejas al rey. Tengo problemas con mi hermano, tengo problemas con mi vecino, tengo problemas con esto, tengo problemas con aquello. Entonces es el rey el que daba la justicia. Pueden imaginarla, reinado, regir, ¿entienden? La característica esencial del rey es la de regir, de gobernar. Entonces no gobernáis va a gobernar, ¿por qué? Porque la justicia se está callando. La justicia es absolutamente, queridos amigos, es simplemente inacción. Inacción total. Va viendo ya pues David. Hoy cuáramo yepe la pea hoy va.
Y bueno, esto entonces es muy interesante, ¿verdad? De reflexionar. De un aspecto histórico, lo que nos está diciendo aquí en este versículo 22, dice directamente, por su parte Absalón no dijo nada a Amón, ni bueno ni malo, aunque lo odió por haber abusado de su hermana Tamar. Está acumulando odio, va acumulando, ¿por qué? Porque hay una inacción total de la justicia pública. La opera del año de ella es inaugurada llevan a ella oiko a escuela 3000 años atrás. Sino mía oiko, cuán a ver oiko mi va a y tal vez ahora peor. A openeo mía oiko esta en ella manoría, bueno, continúa en la ñande con anga da ya corregíamos con ambas lleva. Esa es una de las dificultades profundas, ¿verdad?, que tenemos nosotros como humanidad. En el aspecto histórico, en la corte davídica, el silencio podía ser una táctica política. Táctica política. Entendemos en la guerra, cuando me decía, ya está muy loin, apoyan de bomba, apoyan de abejata mo, de lado, no. En la táctica de guerra, entonces hay un silencio total. Y justamente los espías y todas esas cosas, ¿qué hacían? Y esto justamente lo que procuraban era descubrir, a ver qué táctica ellos iban a utilizar. Y entonces esos eran los informantes, ¿verdad? Para que no caigan en la trampa. Bueno, hoy cuál ve la táctica, y aquí entonces este silencio es una táctica política. Absalón, que es príncipe carismático y observador, entiende que hablar sin sanción real sería inútil. Es decir, si el rey no le autoriza, David si no le autoriza para que él hable y para que él se ponga al frente de esta situación, entonces el Andrés, no pe permiso, vea firmado por el rey, sellado por el rey, entonces, o la pareita, oñe en pareita. La autoridad pues está ahí. Miren, queridos amigos, que esto es interesante, ¿verdad? Alguna vez señalé ya la pareía, y en pareía, porque por ahí tiene autorización directa desde los que tienen que mover, ¿verdad?, la justicia. A ver, también lo ¿verdad? Pero ahí, anda, pesa, pero cambiana, la humildad ella. Pero en el fondo, el que tiene la lapicera es el que verdaderamente tiene que dejar de ser corrupto. Usted entonces la David la a la ñagare y corrupto y tereí la David. Entonces, usted bendiga tu inacción total. Porque David, al ser corrupto, ahora en su mano está la lapicera, entonces no mongo en baebe. O quinte con una inacción total. Entonces Absalón opilla veite. Opilla ahí, a ver la shañe, no añe en bareta. A la pareida. Y entonces se calla. Históricamente, este silencio explica la demora premeditada. 2 años a no daina. Ni buena ni mala. De ir y bebé. Eso es toda la situación que había sucedido. Le dijo a su hermana después de ese ultrajada, bueno, ellos ave, ellos shendie, evita ave, y bueno, y vamos a ver qué podemos hacer. Y eso es lo que le dice, no te aflijas, por eso le dice Absalón a su hermana. Lleva en el versículo 20 justamente. Su hermano Absalón le preguntó, ¿acaso tu hermano Amón ha estado contigo? Se ha acostado contigo. Ahora, hermana mía, guarda silencio. Yo hice silencio ahí. Es tu hermano. No te aflijas por eso. Tamar se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando aquí, ni bueno ni malo, aquí chupé. Y entonces así se subraya que cuando la autoridad no actúa, es decir, el rey David, que tenía que regir y gobernar, los actores secundarios planifican. ¿Se dan cuenta? Qué espectacular esto, querido amigo. Entonces los otros poderes pueden hacer lo que quieren y cuando el que tiene que regir no está actuando. El que tiene que regir no ya puede bebé. Entonces los actores secundarios planifican. Al cual planificaba, ya puede. Al cual planifica y pesa.
impunidad total. Pues. Entonces, ¿cómo planifica? La justicia de esta manera, queridos amigos, se privatiza. Se privatiza. Qué reflexión más maravillosa, ¿verdad? Estamos 3000 años atrás. Y miren, queridos amigos, el poder se fragmenta porque no hay quien pueda regir y quien pueda poner las cosas como tienen que ser, y la justicia sí se privatiza. Cada uno está estirando hacia donde le conviene. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 13, finalizando esta primera parte de la narración de este capítulo en el versículo 22. Por su parte, Absalón no dijo nada a Amón, ni bueno ni malo, aunque lo odió por haber abusado de su hermana Tamar. Dentro del aspecto cultural, esto, el no hablar ni cosa buena ni cosa mala, equivale a retirar el vínculo. Ahí está. Justamente porque hay algo que se rompió en nuestra relación. Por eso yo le estaba diciendo, esto que estamos leyendo, de que haya sucedido hace 3000 años atrás y que se haya escrito esto 3000 años atrás, este libro, entonces nos está diciendo también a nuestra realidad hoy. Y antes que se dan cuenta que el hombre es hombre, queridos amigos, por su misma naturaleza, por su misma ontología. La ñande pochino, ya pisaba en la yapola y bahía, que esto, que aquello. Sabemos que hay una inacción, entonces bahía, cortamos relaciones, decimos nosotros. Bueno, eso es el sentido, equivale a retirar el vínculo. De por ahí más vínculo, de por ahí más relación en 10. De un aspecto antropológico, el texto describe una emoción muy peligrosa, el odio silencioso que no se expresa ni se tramita. Eso es lo peligroso, porque aquí comienza el odio, porque no hay una justicia que actúe. Entonces se vuelve de una manera silenciosa cada vez peor. El corazón se cierra, porque aquí no hay justicia, entonces ¿por qué? Porque no hay justicia. Ahí está la ira, el enojo, al no haber una justicia pública real. La palabra deja de mediar, porque ya en Bareima, ¿verdad? Sigue la injusticia. Y entonces el tiempo se vuelve incubadora. Qué espectacular esta palabrita. Se vuelve incubadora. Porque usted ve o ulan de odio cada vez más. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Incubadora en el sentido que ese huevito en un momento nace y explota y nace ese huevo que se quiebra, un pollito nuevo. Bueno, es una incubadora. Tanto mal que explota y va a surgir algo nuevo. A ver, usted la ñonero, a ver, usted la con Absalón contra Amón. Entonces, la palabra de Dios, la Escritura, queridos amigos, reconoce esta dinámica humana. Upea la ñande yaguerecua, peñande pepe, pea la ñande ontología yaguerecua, pea la dinámica humana. Ñande peisha, pea la ñande característica del hombre. La ñande la naña soluciona pona y nos lleva. Si nuestras palabras quedan en el vacío, Daipori lo respondea, David Shagua lleva, que tenía que responder. Es el que está rigiendo, es el que tiene que poner orden. Entonces diga, tú y cada uno ya la justicia se privatiza, cada uno ya por lo llevo sea. Porque para la toque, porque entonces
ñande con la ñande bella y es etano y no la cachique y vas a ver no manda y ella lleva. Y entonces aquí falta una inacción totalmente del que tiene que regir. Y eso es por conveniencia o por situaciones diversas, ¿entienden? Entonces este está como un títere, como un fantoche aquí simplemente que responde a los intereses. David aquí no está respondiendo a la justicia pública. Y entonces el rencor que es sostenido así continuamente, sin cauce de justicia, se vuelve después un proyecto de venganza. Queridos amigos, qué interesante que es esto. Hay dos palabras claves. Primero es el silencio. El silencio, hashá, en otra oportunidad ya hemos hablado de esta palabrita. Hashá indica callar, pero callarse con intención. Sino que aquí expresamente, que yo siendo rey, etcétera, David, él tendría que haber tomado el toro por las astas y tendría que haber hablado. O hindú, pero okinini. Es un silencio intencional. Desde la exégesis no es paz, sino que es suspensión deliberada de la palabra para preservar una decisión interior. Ahora también el callarse de Absalón, queridos amigos, es igualito que su padre. Se calla, ni bueno ni malo, pero con una intención ya deliberada. Una intención ya deliberada. La intención de David callando era, bueno, péchate, ya es, péchate. Y total, los perros, entonces menospreciar al pueblo, menospreciar a la gente y no darle la justicia que merece. Y aquí Absalón la misma cosa, pero él con respecto a lo que él tiene proyectado. Teológicamente, el silencio sin justicia no reconcilia. Silencio sin justicia no hay reconciliación, porque el odio queda siempre ahí presente. No se solucionó nada. Se aplaza, queridos amigos, algo peor. Se aplaza, es decir, yarjá en el tiempo, y sigue el odio y se va acumulando. Y cualquier cosita que va sucediendo, peor, porque va sumando a esa injusticia hecha, en este caso de Amón contra Tamar. De un aspecto antropológico, queridos amigos, callar así concentra energía emocional que luego buscará una salida. Porque esa es la característica del hombre. Entonces, ya esta gotita colmó el vaso ahí la gente de otra manera. Tic, 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 llega un momento, entonces ñe. Queridos amigos, qué interesante la palabra de Dios. Hay una segunda palabrita que es el odio, ¿verdad? El siná, que también ya hemos reflexionado. Este odio es activo y persistente, porque no es que se calla y está nomás ahí, sino que es como una incubadora, decíamos. El odio que se va acumulando. De un aspecto exegético, se diferencia de la ira momentánea, porque la ira momentánea, bueno, en el momento, pero opa llega. El odio, queridos amigos, a ver, se va calentando la cosa y va entrando cada vez más y es una resolución duradera. Por eso que si vamos a hablar del aspecto teológico, cuando el odio se instala en el corazón por falta de justicia, desplaza la autoridad legítima y prepara la violencia. Queridos amigos, nosotros muchas veces nos quejamos y decimos, hoy la EPP, hoy IPEA, hoy AMOA, hoy la subversivo, hoy la comunista, de todo decimos. Que sin embargo, no asumimos ni decimos que los creadores de estos odios o de estas reacciones somos nosotros. ¿Cómo actuamos? ¿Entienden? Así de sencillo. Más claro que esto, el agua, queridos amigos. 3000 años antes, desde ahora, 3000 años atrás, queridos hermanos, cuando va con Yarecopama en la Biblia. Yarecopama, oye, pama ñande, pedagogía, ñande boema. Han este bebé ñande nañantende, y tena nañantende se. A pegar como que ya estudié y ahí la Biblia anda ñajendu y anda ya apoyo y ahí la oye, ñande, peñande, ya lo hipotajáis. Y entonces,
desplaza la autoridad legítima, el odio, preparando violencia. De un aspecto antropológico, el odio sostenido convierte el tiempo en un aliado del mal. O sea, es solamente cuestión del tiempo. Y con el tiempo se va sumando y sumando y sumando, ese es en el aspecto muy antropológico. Después se unen también otros y decimos, bueno, esto basta, y explota de una o de otra manera. Y así nuestra sociedad cada vez va peor, ¿verdad? Porque pilla una la revolución, o una la ñorairó, o una la ñembocapú, o una la yeyuca. ¿Se dan cuenta, queridas amigas? Y no es eso lo que Dios quiere. No es eso lo que Dios quiere. Dios nos dice que la justicia es esencial y fundamental. Upeare hoy con la definición de Dios es Sedek. Y Sedek quiere decir justicia. Y justicia, queridos amigos, quiere decir que todos vivamos bien de acuerdo a sus mandamientos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 13, el versículo 22. Por su parte, Absalón no dijo nada a nadie. A Amón, sobre todo, no le dijo nada, ni bueno ni malo, aunque lo odió por haber abusado de su hermana Tamar. ¿Cuáles son algunas de estas enseñanzas, queridos amigos, que tenemos a través de este versículo 22 del segundo libro de Samuel? Capítulo 13. El silencio estratégico surge cuando la justicia falla. El silencio estratégico. O sea, no estamos hablando de manera positiva, sino que cuando hablamos de un silencio estratégico, lastimosamente es un silencio que nos va a conducir hacia el mal. ¿Pero por qué? Y porque falla la justicia pública. Falla la justicia pública. Y eso es, queridos hermanos, lo que hace que después exista la violencia en nuestras calles, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Cuando no hay justicia, queridos amigos, entonces, o por un baño, ya popo power, allá, porque anaña de usted, porque ya esa cuaina que hay una injusticia. Y eso, queridos amigos, es interesante porque ya de un aspecto antropológico uno se da cuenta que todas estas cuestiones que salen desde adentro del hombre es porque Dios es justicia. Y esa es la definición de Dios. Y si nosotros compartimos, ñandea lleva, somos imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros compartimos, queridos amigos, las características de Dios. Quiere decir que ñandea se cae, está impreso en el corazón, en la mente del hombre, el buscar la justicia. Y allí ya enseguida cuando hay una injusticia. ¿Por qué a este así y por qué a este de esta manera? Y allí ya. Pero después, queridos amigos, está de nuevo la cuestión de la presión, del poder, de la fuerza. Una cosa no es complicada en cuanto a la elucubración que nosotros podemos hacer. O sea, la ñandella calcula por una, ñandella es esa, ¿verdad? O sea, todos somos, como dice, inteligentes. Entonces, lo que traigo ya es con la capacidad de discernimiento. Después de la itaguete, hablando de esa cuaya, la o impona, a lo iba. Después, todos nos damos cuenta. Eso que vos estás haciendo está mal. Eso que vos estás haciendo está bien. Eso que vos estás haciendo está a media, dale, fuerza, ya pumonague. ¿Se dan cuenta? Entero bestia, ya antes ya esa cosa, entero bestia. Pero queridos amigos, ahí viene el segundo elemento, apela ñande apicutu y ahí nada ñandere yaya, ¿verdad? Y por eso dice que el silencio supone cuando la justicia falla. Cuando hay ausencia de respuestas institucionales, eso empuja a salidas privadas.
Ya ye por ecata, ya pota peña de ya posea. Una segunda enseñanza es que callar y no decir ni el bien ni el mal rompe todo vínculo. ¿Por qué? Porque anda cuaina, pero la en su wea, anda cuai, va a la calcular, da ye cuai moto para la ya pie. Y por lo tanto la reconciliación requiere verdad y mediación. La que la ñaña reconcilia, ñaña muy en un camino del bien, tenemos que hablar. Y sin embargo, el callar siempre va a romper todo vínculo, porque en Dereib, Hanayay Kwai. Queridos amigos, este es el famoso silencio que nosotros muchas veces hacemos ante las injusticias. Para los medios de comunicación muchas veces está andeña comunicar que pea, que amoa, pa. Y cuando hay situaciones graves verdaderamente, donde nosotros los responsables que estamos alrededor, el que tiene que regir la sociedad, o ya poina la chanfugá, o quimaite, silencio. Bueno, ahí está. Callar y no decir ni el bien ni el mal rompe el vínculo, rompe todo vínculo con la sociedad, con las personas, con el pueblo, con la demos, ¿entienden? Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es el odio sostenido, ¿verdad? Porque todo odio sostenido, como una incubadora, dijimos, comienza a planificar el mal. Comienza a planificar el mal. Entonces se dan cuenta que nosotros no podemos ni debemos generar el odio, queridos amigos. No podemos ni debemos. Es decir, que tenemos que luchar siempre por la justicia, siempre por la justicia. Porque si no, dejamos que el odio comience a incubarse y a incubarse, a incubarse. Eso comienza a ser un odio planificado. La prevención del conflicto exige intervenir antes de que el rencor madure. Hay que intervenir antes de que el rencor madure. Y eso, queridos amigos, es muy antropológico, recordemos, muy antropológico. Muchas veces no queremos escuchar estas verdades por el hecho de que uno dice estas verdades. Oye, porque cuál es el sistema, cómo trabaja y cómo reacciona el pensamiento humano, la característica humana, la ontología humana. Esa es nuestra realidad. La Biblia nos habla de nosotros, del hombre, cómo somos. Cómo es el mecanismo del hombre para poder prevenir justamente las cosas negativas. Y por eso dice, el odio sostenido va a planificar cosas erróneas. Por eso hay que prevenir el conflicto, pero ¿cómo? Interviniendo antes de que ese rencor comience a madurar. Una cuarta enseñanza es que la narración, esto advierte que la demora de la justicia, cuando nosotros no ponemos justicia, agrava el desenlace. Agrava el desenlace. Si demoramos, entonces cuando queremos corregir, se nos volvió tarde. O la grupo movimiento cuera subversivo que pea que amo que la EPP o mía porque demoramos. Y para poner soluciones, Juana Yucana era Pilan era Pisabe. Demoramos en poner justicia con respecto a la droga, esto y aquello. Después, una vez que se fue eso, reikiana, ejército, donde hay tantas cosas de moyano, pero ya se amiga, y catú para solución. Y hay otra vez ese conflicto, viene otro conflicto, porque otros también se aprovechan de esa situación para enriquecerse ilícitamente. ¿Apéis? La demora, queridos amigos, la demora. Y por último, queridos amigos, una última enseñanza es que la comunidad siempre está llamada a crear cauces de escucha. Eso es lo positivo. Quiere decir que la comunidad enteroetea, porque ya de coña hay comunidad, de ahí 4 años, de ahí que cada uno decide, se pesa a solucionar acá. Se pesa a solucionar, ese pues es la privatización de la justicia. Se ha solucionada, jamás se ha solucionada. Ayowata pea, ayowata mo comisario, ayowata mo presidente, ayowata mo parlamento, ayowata. Entonces se privatiza la justicia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Palabra de Dios. 3000 años atrás. Oye, ahí va que va. Por eso es que la comunidad, es la comunidad, queridos amigos,
la que está llamada a crear los cauces de escucha y también los cauces de sanción, porque es la comunidad la que tiene que sancionar, porque somos miembros de una comunidad. Es la comunidad la que pide justicia, no es la privacidad, porque tocó mis intereses privados. Entonces, solución grave, ¿no? Porque tiene que mirarse entonces dentro de la comunidad, qué es lo que nos está funcionando y que nos está tocando a todos, porque se toca a la comunidad. Y por lo tanto, para que el silencio no se vuelva violencia, es la comunidad la que tiene que solucionar. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.